hemos visto qué son las fracturas, vamos a hablar sobre un tema importante que es esto de las fracturas pediátricas o las fracturas infantiles. Dentro de las fracturas infantiles, tienen que tomar en cuenta que un niño no es un adulto pequeño, un niño no es un humano pequeño y por ende su morfología o su forma de lesión va a ser muy diferente a la del adulto, incluso la resolución que vamos a dar a este tipo de lesiones. ¿Por qué es esto? Porque los niños presentan estas capas fisarias, ¿ok? Lo que le diferencia a un niño de un adulto es su fisis, es esta capa de crecimiento. La fisis es la zona en la que el hueso va a crecer tanto en longitud como en anchura, y si dañamos esta capa o esta zona fisaria durante la lesión, pues estamos causando un gran daño a esta persona, a esta pequeña persona que tiene que crecer y que no puede presentar deformidades o angulaciones. Para entender un poco de dónde se generan las lesiones, vamos a hablar sobre las zonas fisarias o las capas de la fisis. Dentro de la estructura del cartílago de crecimiento, vamos a ver que este está compuesto en la zona condral por tres áreas principales. La zona de reserva, que es la parte que se encuentra más cerca de los vasos epifisarios. Esta zona de reserva es la zona más proximal a la epífisis, a la zona más distal. En esta zona va a ingresar la inervación a la irrigación. Si se fijan acá en el gráfico lateral, no sé si se ve en la imagen, pero al estar cerca de la fisis, por esta zona ingresa el vaso y va a nutrir a esta capa de reserva. La segunda zona que tenemos, que es la zona proliferativa, que en esta se van a encontrar las células de organización. Como su nombre lo dice, proliferación. Aquí se va a dar la formación a las células para que el crecimiento de este hueso, de esta zona fisaria, este cartílago que le va a dar la longitud al hueso, vaya creciendo. Y finalmente la zona hipertrófica, la cual tiene diferentes capas. Esta va a estar compuesta de la matriz mineralizada que contiene la zona de maduración, zona de degeneración y la zona de calcificación. Estas tres zonas, la zona de maduración, la zona de degeneración, que es para quitar el exceso óseo, vamos a hacer esta parte de la función de osteoclastos y osteoblastos. Vamos a ver que esta sirve para la remodelación y la zona de consolidación ósea durante una fractura. Y finalmente la zona de calcificación, que es la zona de calcificación provisional, en la cual gracias a estos pequeños vasos aledaños que tiene esta zona de calcificación, van a dar también nutrientes a las capas externas de la fisis. ¿Cómo está compuesto esta zona metafisaria? La zona metafisaria va a estar compuesto por una zona primaria, donde vamos a ver la persistencia del tejido cartilaginoso que se encuentra junto a lo que es el tejido óseo reciente, el tejido recién formado. Esta zona es una zona de transición, que también va a estar compuesta por una zona esponjosa secundaria, que es más rígida, más dura, que se encuentra muy próxima a la diáfisis. Entonces, para entender esta zona, tenemos una zona blanda que está cercana a la fisis y una zona más rígida que está muy cerca de la diáfisis. Esta zona metafisaria es la zona de mayor lesión o es la zona en la que por lo general las fracturas infantiles se van a dar. Esta zona metafisaria es una de buen pronóstico, ya que en esta estructura, al tener este tejido esponjoso primario y secundario, la remodelación va a ser muy buena, no vamos a tener tanta deformidad en el paciente. Dentro de las funciones de esta zona o de los componentes metafisarios, vamos a ver que estos ayudan a la remodelación, a la formación de hueso, ya que aquí tenemos la gran zona degenerativa osteogénica en la cual hay transformación celular y ayudan a que se consolide las zonas de fractura. Es una de las zonas más ricas en las que es más fácil la resolución de una fractura infantil. Dentro de los componentes que se encuentran dentro del fibrocartílago, en la zona periférica, vamos a tener una estructura que se llaman los nódulos o surcos de osificación de Rambier. Aquí vamos a ver que esta zona de osificación ayuda tanto en el crecimiento en ancho de la fisis, como también en el aumento de diámetro transversal. Y aquí es donde se va a producir la mayor zona de crecimiento para la zona intersticial, la capa de reserva, que hablábamos que esta es la zona de crecimiento, ¿no es cierto? Y ayuda también a la nutrición del pericondrio. Alrededor de estas vamos a encontrar unos anillos fibrosos que son los anillos de la Croix, que estos son la formación de bandas fibrosas que le van a dar el sostén. Todas estas zonas de aquí, no sé si se ve bien aquí. Estas zonas fibrosas le dan el sostén o la rigidez a esta capa fibrosa, a esta zona de fibrocartílago, y se van a encontrar alrededor de los nódulos. Estas van a ayudar a la unión de hueso-cartílago para volver una matriz mucho más rígida o dura.
Y finalmente, ¿cómo se da la osificación endocondral? Vamos a ver que en cuanto a esta osificación endocondral, la capa germinativa es la que se encarga del crecimiento longitudinal, ¿no es cierto?, a lo largo del huesito, y aquí es donde se van a almacenar los nutrientes. En la capa proliferativa que se encuentra debajo de esta, vamos a tener la formación de condrocitos que se organizan en columnas, como pueden ver acá, para que esto, al tener esta distribución de columnas paralelas, ayuden a la formación de septos, donde va a ingresar los nutrientes de colágeno tipo 2, que ayudan a tener esta matriz o estos cimientos de soporte del hueso. Para que tengamos esta función ósea, recuerden que el colágeno tipo 2 es el que da los cimientos o el armazón al hueso, mientras que el calcio es el que rellena estos poros, ¿no es cierto?, para darle la fortaleza a esta matriz ósea. También está compuesto por fibras de colágeno que actúan como barreras frente a los núcleos secundarios de osificación en la zona epifisaria. Y finalmente en esta capa hipertrófica, que es la zona lateral, vamos a ver que aquí es donde se comienza a diferenciar tanto este colágeno tipo 2 como el colágeno tipo 10 para ayudar al crecimiento lateral y longitudinal del hueso. En cuanto a la matriz cartilaginosa que se encuentra en la superficie, vamos a ver que el cartílago, tienen que recordar que es una célula o es un tejido avascular, pero que se va a nutrir por difusión, ¿no es cierto? ¿Y de dónde se nutre? Desde las arcadas vasculares que se encuentran en la metáfisis y también a nivel de las fisis. Estos se van a nutrir por pequeñas arterias pericondrales que ayudan también a la conexión de los vasos epifisarios y metafisarios. Tanto esta nutrición de la zona epifisaria como de la zona metafisaria es la que ayuda a la nutrición del cartílago de crecimiento. ¿Qué sucede durante las fracturas? Que en algún tipo de fractura a veces se desprende la fisis y rompe estos vasos de crecimiento, rompe estos vasos de vascularización, dañando el cartílago de crecimiento. Las lesiones de la vascularización epifisaria pueden dañar el cartílago de crecimiento. Si nos fijamos acá, dañamos esta zona del cartílago de crecimiento y generamos un arresto epifisario. Generamos un daño de esta nutrición y por ende este hueso deja de crecer o empieza a deformarse en ciertas zonas donde ya no tenga la nutrición vascular. En cuanto a la regulación de cómo actúa el crecimiento de las placas, no es que solo actúa por este tema vascular, sino que también va a estar controlado por hormonas, ¿no es cierto?, por factores de crecimiento. Y aquí tenemos algunas de las hormonas que actúan en cuanto al crecimiento de esta placa. Tenemos las hormonas tiroideas como la T4, la T3, que estas van a actuar en la zona hipertrófica para ayudar en el crecimiento tanto en alto como en ancho en la zona proliferativa. La paratormona, que esta actúa en los condrocitos en la zona hipertrófica alta y también en la zona proliferativa. Estas van a ayudar a algo muy importante que es el control de calcio iónico intracelular y a la estimulación de la proteína sinasa para el crecimiento celular. La calcitonina, que esta va a actuar en la zona hipertrófica también y en la zona de maduración. En cuanto a los corticoides suprarrenales, hay que recordar que en los niños hay que tener mucho cuidado con el uso de corticoides, ya que estos, al ser dados en exceso, pueden dañar la zona de diferenciación y la zona proliferativa celular, generando arrestos epifisarios y que nuestros pacientes se queden con tallas cortas, dejen de crecer o empiecen a presentar deformidades angulares. También tenemos la presencia de la hormona del crecimiento, que esta va a regular sobre todo el número de células que van a contener el factor IGF-1 para que esto ayude al crecimiento cartilaginoso, ¿no es cierto? Y nos ayude en la nutrición del cartílago de crecimiento. Vitaminas, que también son muy importantes. Acá tenemos la vitamina A, la vitamina D y la C. En cuanto a la vitamina A, esta va a ayudar en el metabolismo del cartílago epifisario. En cuanto a la vitamina D, esta va a ayudar sobre todo en la zona de concentración máxima de la proliferación, ya que esta ayuda a mantener lo que es el 1.25 y el 24-25 de la hidroxilasa para la nutrición del cartílago en la zona proliferativa. Y en cuanto a la vitamina C, esta va a ayudar a la síntesis enzimática de colágeno. Por ende, cuando nosotros tenemos fracturas o lesiones, sabiendo que la vitamina C ayuda en la síntesis enzimática del colágeno, no solo del tipo 2, que es del tipo óseo, sino del tipo 1, tipo 3 y el 10, que también ayuda a los tejidos, la vitamina C es una excelente indicación para mejorar la cicatrización en fracturas o en lesiones de tejidos. Entre las patologías que pueden afectar el desarrollo de esta matriz tenemos
defectos displásicos o defectos de matriz genéticos. Entre estos tenemos el daño de la matriz del cartílago, que este se puede presentar en algunas anomalías o patologías que presentan alteración en el cartílago o en el colágeno tipo 2. Pueden darse, por ejemplo, en la displasia de Kinets y en los tipos de síndromes de Stickler. Estos dos van a presentar un daño a nivel de la transformación de la matriz. Afectan lo que es la capa proliferativa y la capa germinativa. En cuanto a las displasias distróficas, que es muy frecuente en los síndromes, vamos a ver que estas afectan el metabolismo de la producción de los proteoglucanos. Se deja de producir estos proteoglucanos y por ende la matriz ósea deja de crecer. Y las mucopolisacaridosis, que en total son 12 tipos de mucopolisacaridosis, los cuales van a afectar este metabolismo proteoglucano. Se asocian a varios síndromes metabólicos y también se asocian a las hiperlaxitudes. Dentro de los trastornos metabólicos también vamos a tener daños en la mineralización. Por ejemplo, en la enfermedad familiar del raquitismo, que esto puede presentarse como hipofosfatemias, con el trastorno dominante ligado al cromosoma X. Todos estos daños de la matriz de crecimiento proliferativa en el hueso afecta la dinámica de osificación, afecta en cuanto a la consolidación de fracturas. Ya entrando un poco en lo que es el tema de fracturas infantiles, sabiendo que tenemos en total 6 capas, ¿no es cierto? Tenemos la capa de reserva, la proliferativa y la hipertrófica, y entendiendo que en la capa hipertrófica es donde se va a producir la regeneración, la maduración, ¿no es cierto?, de estas zonas de crecimiento celular, vamos a identificar cuáles son las fracturas infantiles. Para entenderlo, les mencionaba al inicio que los niños no es un adulto pequeño, sino que estos tienen diferentes tipos de lesión y variaciones en cuanto a sus lesiones. Por ende, tienen un periósteo más grueso, que esta es una capa muy fuerte y la que les da mayor protección a estas fracturas. Estos van a estar activos osteogénicamente, como vieron, siempre están en activación celular, en proliferación celular, ya que están en crecimiento. Los periodos de inmovilización cuando hay un trauma infantil son mucho más cortos que en el adulto. Por lo general, duran 4 semanas. También vamos a tener que el hueso de ellos es más elástico por la presencia de un periósteo flexible, un periósteo móvil. Son niños prácticamente de plástico de caucho que se caen y pues se deforman, pero no se rompe su hueso y es menos frágil. Tienen mayor capacidad de regeneración tisular, una rápida consolidación de la fractura que no lleva más allá de las 4 a 6 semanas como máximo, y el hipercrecimiento tras una fractura. ¿Por qué se da esto del hipercrecimiento? Si estamos hablando de que las lesiones se dan sobre todo en la capa proliferativa y en la capa hipertrófica, pues lamentablemente si hay una lesión, al igual que cuando nos cortamos un tejido, ¿no es cierto?, hay sobrecrecimiento celular para lograr recuperar ese tejido, para mejorar ese tejido. En las fracturas tenemos 2 leyes muy importantes para la cicatrización ósea y para el remodelamiento. Así tenemos pues la ley de Wolff, la cual habla sobre la fuerza y la deformidad. En cuanto a la ley de Wolff, vamos a ver que el depósito de hueso se va a producir donde sea necesario, donde necesiten las células mejorar su reabsorción. Entonces, ¿cómo actúa esta ley? Si es que tengo una lesión ósea, una fuerza va a ayudar a que bajo una carga o una intensidad la deformidad se corrija, y la deformidad con cargas, pesos o impactos va a corregir la angulación. A esto se lo llama el proceso de remodelación, que corrige angulaciones entre 25 grados aproximadamente. Un 25% de la angulación se corrige. ¿A qué se refiere esto de la fuerza y la deformidad? Por ejemplo, si es que tengo un hueso angulado frente a la ley de Wolff, ya vamos a hablar sobre la ley de Bollmann, frente a la ley de Wolff, si es que a este paciente le envió a hacer cargas y es un niño, con esta angulación, con las cargas, el peso y la dinámica, va corrigiéndose esta angulación que vemos aquí y el hueso se vuelve recto, ¿ok? Una ley que acompaña a esto de la remodelación es la ley de Bollmann. En cuanto a esto de la ley de Bollmann, aquí vamos a actuar sobre la actuación del cartílago de crecimiento, en la cual estos van a tender a mejorar las cargas en los segmentos epifisarios, ¿no es cierto? Y el mecanismo de remodelación de la ley de Bollmann ayuda a que se corrija una angulación en un 75%. Las 2 leyes actúan en conjunto, tanto la de Wolff como la de Bollmann, para mejorar las angulaciones y las deformidades.
En cuanto a los tipos de fracturas infantiles, vamos a ver que aquí se presentan diferentes mecanismos. Vamos a tener fracturas que son casi imperceptibles o fracturas ocultas. Para estas fracturas ocultas tenemos otros mecanismos de identificar. No se va a ver un trazo fracturado neto, sino que en estas vamos a poder identificar signos indirectos, como es el signo de la almohadilla grasa, que es el edema de las partes blandas que se encuentra alrededor de la fractura. Fracturas tipo rodete, fracturas de incurvación o traumáticas o deformidades angulares, que también se las llama así, fracturas que son en tallo verde, ya que solo se corta una cortical, y fracturas por avulsión. Cuando nosotros vemos un hueso normal, sin deformidades, sin daños, pero el niño presenta dolor durante el examen físico, tenemos que sospechar de fracturas. ¿Qué sucede aquí? Que alrededor de los tejidos que están junto al hueso, vamos a encontrar aquí sombras negras, que eso se lo llama el signo del colchón o la almohadilla grasa. Cuando un hueso se inflama, recuerden que está cubierto por periósteo, y el periósteo se dematiza. Entonces, si yo no veo una fractura, veo un hueso normal, pero el niño al examen físico se queja de dolor, es importante inmovilizarlo. No se queden tranquilos con decir no vi nada en la radiografía y lo mandan a la casa. Siempre que un niño presenta dolor, puede haber una fractura oculta que se le identifica con este signo de la almohadilla grasa. Se ve siempre negro alrededor del hueso y ese es el signo de la almohadilla grasa que me puede hacer sospechar de una fractura del periósteo o fracturas ocultas. En cuanto a las deformidades plásticas, como pueden ver aquí, el hueso se incurva, ¿no es cierto? No se rompe, pero se angula. En cuanto a este tipo de lesiones, se dan sobre todo por carga axial, es decir, apoyo sobre la extremidad y toda la energía baja por el hueso deformándola, pero como son tan plásticos y tan fuertes por el periósteo que disponen, solo se angulan, se deforman como si fuera una plastilina. En este caso, también es un tipo de fractura, y así no esté roto el hueso con un trazo fracturario, tengo que inmovilizar a este paciente. Las fracturas en rodete, ¿qué sucede en las fracturas en rodete? Que son fracturas por carga axial. Toda la energía viene a través del hueso y aquí se rompe la cortical, pero no se fractura, ¿no es cierto? Sino que se hace un abollonamiento, un rodete, una dona alrededor del hueso. Como ven, es justo en la zona metafisaria, ya que esta es la zona que no tiene tanta fuerza y se deforma. Las fracturas en tallo verde, estas son por flexión. Quiere decir que mi paciente apoyó la manito o apoyó la pierna y una de las corticales se rompe. Como ven, se parece mucho a cuando nosotros cogemos una ramita y la rompemos. Por eso el nombre de tallo verde. Se rompe solo una cortical, mientras que la otra cortical está totalmente intacta, sin lesiones. Fracturas de tipo completa, que en este caso, cuando son completas, son mecanismos de alta energía. Y finalmente, fracturas graves, como son las fracturas por epifisiolisis, daño de la fisis o daño de la zona articular del epífisis. Estas son las fracturas más graves y estas de aquí, las que topan la fisis, son las que producen deformidad o daño. Para las fracturas que son de tipo epifisario, fracturas distales de las articulaciones, vamos a tener esta clasificación infantil, que es la clasificación de Solter y Harris. En cuanto a esta clasificación, muchas de las veces también se las puede encontrar como fracturas ocultas. Miren que aquí no se ve trazo de fractura, no se ve una angulación o deformidad, pero el paciente presenta dolor. Siempre que ustedes hagan el examen físico, valoren al paciente, vean cómo están los rangos de movilidad, vean si es que hay dolor a la palpación. Si yo no tengo, tengo dolor a la palpación y estoy sospechando de una lesión, podemos clasificarle como una fractura Solter-Harris 1. ¿Cuál es la característica de la Solter-Harris 1? Es un trazo fracturario que atraviesa la fisis, pero no genera angulación, ¿ok? Las fracturas tipo 2, la característica es de esta pequeña zona triangular que atraviesa la metáfisis. Es una fractura fisaria con extensión hacia la metáfisis, que a esta se la llama el triángulo de Thurston-Holland. Esta es la característica de la Solter-Harris 2, una fractura que atraviesa fisis, pero que se extiende hacia la zona metafisaria. Las fracturas tipo 3 es un daño de la fisis, pero con extensión articular. Miren cómo se va hacia la base de la articulación.
Estas fracturas tipo 3 son muy graves, porque aparte de que están lesionando la fisis, están lesionando la parte articular. Las fracturas tipo 4 son fracturas que dañan la fisis, dañan la zona articular y también están dañando la metáfisis. Son fracturas por lo general quirúrgicas. Tenemos que hacer aquí reducción abierta porque por lo general, como este segmento se ha separado del huesito, aquí se interpone tejido y es muy difícil reducir esta fractura cerrada. Entonces, por lo general nos toca abrir este tipo de fracturas. Abrimos piel, exponemos periósteo, exponemos huesito y nos toca unir este fragmento óseo. Y las fracturas tipo 5, que son las más graves. ¿Por qué son las más graves? Porque si se fijan acá, hay un daño total de la fisis. Mientras que en estas, al unir la fractura, al reparar este tejido, la fisis aún puede tener un buen crecimiento. En las fracturas tipo 5 es cuando ya se dañaron todas las capas fisarias. Estas fracturas son las de peor pronóstico, son las que causan más deformidad y menos crecimiento óseo. Las fracturas tipo 5 son las más graves en cuanto a la clasificación de Salter y Harris. Para recordar, tipo 1, cuando no evidencia ninguna angulación y es un daño netamente fisario, en todas ellas se tiene que inmovilizar. Fracturas tipo 2, con el ángulo de Thurston-Holland. Esta es la característica neta, con una extensión metafisaria. Fracturas tipo 3, con extensión hacia la zona articular. Fracturas tipo 4, tanto extensión articular como metafisaria. Y la 5, cuando está totalmente dañado esta zona de la fisis, todas las capas fisarias. También existen clasificaciones como la O. ¿Qué hace la O? En general, este sistema de clasificación, que es alfanumérico, lo que hace es clasificar cada una de las partes del cuerpo y los segmentos según el trazo de fractura que tenga. A la O se le ocurrió nombrar cada uno de los huesitos con numeraciones. Entonces, si tenemos el miembro superior, el húmero, lo clasifican como 1, el antebrazo y cúbito como 2, la muñeca como 4, la zona de las manitos como 3. Cada uno de los huesos tiene una numeración. En cuanto a las zonas, los dividen en zona proximal, media y distal. Así tenemos que la zona proximal lo ponen como número 1, por eso este será húmero. Por húmero tiene el número 1. Por zona proximal también tiene el número 1, entonces lo clasificamos como 11, ¿no es cierto? La zona intermedia o diafisaria, por húmero tiene el 1, por zona diafisaria tiene el 2, y según el trazo de fractura lo vamos a clasificar en A, B o C. Las fracturas más estables vienen siendo las fracturas espirales, por ende las espirales tienen una clasificación o una numeración tipo A, las que son oblicuas tipo B y las transversas, que son las más inestables, tipo C. Simplemente esta clasificación ayuda a que todos hablemos el mismo lenguaje, y si es que hablo de una fractura 12B, voy a saber que es un trazo de fractura a nivel del húmero en el segmento medio o diafisario y que es de tipo oblicua. En cuanto a lo que son zonas articulares, también se los clasifica en extraarticulares como tipo A, en transarticulares tipo B y en multifragmentarias tipo C o fracturas complejas. Dentro de fracturas que son mucho más graves o complejas en el mecanismo de lesión de los niños, si es que hablamos de fracturas en huesos largos, como es el húmero o como es el fémur, estamos hablando de maltrato infantil. Hablábamos de que las capas del hueso de los niños es una capa bastante dura. Entonces, si es que hablamos de fracturas diafisarias, quiere decir que o este niño tuvo un accidente de tránsito muy fuerte o un mecanismo de alta energía muy fuerte, o estamos hablando de maltrato infantil. Siempre sospechar de maltrato infantil frente a fracturas de huesos largos. Dentro de estas fracturas diafisarias o de huesos largos, vamos a encontrar también la presencia de trazos transversos completos, trazos oblicuos, trazos espiroideos, y en fracturas de más alta energía, fracturas en cuña o multifragmentarias. Otras fracturas comunes en cuanto a los niños son las fracturas de codo, que estas por lo general son una de las consultas más frecuentes que tenemos en ortopedia infantil, en trauma infantil. Las fracturas de codo se dan por las típicas caídas de la escalera china o fracturas de moderada energía.
Esta es la fractura más consultada que tenemos y la clasificación que usamos para este tipo de fracturas supracondilias son la clasificación de Garland. La Garland 1 significa que está roto la cortical anterior pero que no presenta ningún desplazamiento. Garland 2 representa que es una fractura que se extendió hacia la parte posterior, hacia la cortical posterior y tiene un desplazamiento. Y la tipo 3 es una ruptura total, sin mantener la cortical posterior. La tipo 2 y la tipo 3 son fracturas quirúrgicas, son fracturas que deben ser operadas, ya que al no tener esta continuidad de la cortical, pues pueden volverse inestables, es decir, que el trazo de fractura se mueva y si es que no es operado, el paciente presenta una gran deformidad o limitación a los movimientos de su codo. Lo que se hace por lo general acá es reducir la fractura y colocar clavos percutáneos para la resolución. En todo tipo de fractura, para saber la evolución y el pronóstico que va a tener, va a depender mucho del mecanismo de lesión, depende de la energía que haya desencadenado el trauma y de las características mecánicas del hueso, como encontré el tipo de fractura de mi paciente. También va a tener que tomarse en cuenta el daño de las partes blandas, como hablábamos la semana anterior, del daño que hay en los tejidos, según la clasificación de Bustillo y Anderson, si es que hablamos de una fractura expuesta, y la edad. Esto de la edad es una de las partes más importantes. Mientras más pequeños sean los pacientes, tienen mejor poder de remodelación. En pacientes menores a los 7 años, el poder de remodelación es increíble. Pacientes que pueden tener grandes angulaciones corrigen las deformidades. Mientras que pasados los 7 años, más aún pasados los 10 años, los pacientes ya no remodelan tanto y pueden permanecer con una deformidad. Es importante manejar las inmovilizaciones, es importante manejar correctamente el momento del trauma. Nunca envíen a un paciente sin inmovilizaciones. Pueden ser deformidades muy pequeñas, como pueden ser fracturas expuestas, como hablábamos la anterior ocasión, la anterior sesión. O fracturas imperceptibles, que pueden ser expuestas, como ya lo mencionábamos. Y aquí nuevamente retomamos la clasificación de Bustillo y Anderson, que también se aplica para los niños en el caso de fracturas expuestas, que esto ya lo revisamos. El tratamiento de fobia para evitar el riesgo de infección. Ok, chicos. ¿Preguntas que tengan hasta ahí? Entonces, disculpe una consulta. En esta clasificación que nos decía de Soler, me parece, en la clasificación 5 que no podía verse muy bien en RX, entonces, ¿cómo se puede diagnosticar o cómo se ve? Cuando es una fractura tipo 5, no vas a ver la presencia de la fisis. Se ve una ruptura total de la fisis. No se ve deformidades, no se ve angulaciones, pero se ve un aplastamiento en la fisis. La fisis siempre es un espacio que queda entre el hueso y el cartílago de crecimiento. Tú vas a haber perdido ese espacio. Listo, gracias, doctor. Okay. Ok, chicos, si no hay más preguntas, entonces nos veríamos el día miércoles para continuar con la presentación, ¿ok? Que tengan una excelente tarde. Gracias, cuídese. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego.